Yo sé lo que vi, y aunque me digan loco, aunque se burlen, yo sé bien que eso no era un burro. Todo empezó hace como 6 años. Yo trabajaba en un campo de jitomate, allá por la zona de los Altos. Salía a diario a las 3:30 de la mañana, porque el patrón quería que estuviéramos ya en faena cuando saliera el sol. Caminaba como media hora por una terracería que cruza un monte bajito, lleno de nopales y huizaches. En ese tiempo no tenía ni moto ni bici, y pues a pie, con la lámpara del celular en la mano. Una madrugada, cuando yo iba por la mitad del camino, escuché una clase de relincho raro. No era de caballo, era como un rebuzno, pero más ronco, más largo. Me detuve a mirar para los lados y entre la neblina vi una silueta. Parecía un burro, sí, orejudo, chaparro, patas flacas, pero había algo que no cuadraba. Estaba como tieso, como si no respirara. Me quedé parado, le silbé para espantarlo y nada. El animal nomás me miraba, como si supiera quién era yo. Me dio desconfianza. Pensé que era uno de esos burros bravos que se escapan de los ranchos y se ponen tercos. Le aventé una piedra cerca para que se moviera, y fue ahí cuando habló. Sí, habló. ¿No me tienes miedo?, dijo, así, claro, como si fuera un hombre con voz gruesa, pero que venía desde lo hondo, como de un pozo. Me helé completo, no supe si correr o quedarme. Yo juraba que estaba alucinando, pero volvió a hablar. No soy animal, soy un hombre, pero estoy maldito. Me hechizaron, necesito que me ayudes. No sé cómo me atreví, pero hablé. Le pregunté qué era eso, qué quería. Me dijo que una bruja lo había convertido en burro, que llevaba años así, que solo podía hablar una vez cada cierto tiempo, durante unas madrugadas especiales cuando la luna estaba nublada pero viva. Me dijo que si lo ayudaba a romper la maldición, él me iba a recompensar. Riqueza, tierra, salud, lo que tú quieras, me dijo. Y aquí es donde uno se arrepiente, porque sí, fui tan menso como para creerle. No por codicioso, no por ambicioso, más bien porque me dio cierta lástima y porque me metió la idea de que todo podía cambiar, que mis hijos ya no batallarían, que ya no me iba a estar tronando el lomo por unos pesos. Le pregunté qué es lo que tenía que hacer y me dijo que tenía que llevarle 3 cosas: una vela negra prendida con cerillo de ocote, un poco de sangre propia y un espejo redondo, pequeño, que debía enterrar junto a un pino seco donde él estaría parado la noche siguiente. Me dio instrucciones muy precisas. Todo debía hacerse sin decir una sola palabra, en silencio. Si hablas, es tu fin. Lo dijo con una calma, pero esa frase me sonó a una sentencia. Lo hice, conseguí todo. La vela la saqué de un negocio de santería en el pueblo. El espejo lo compré en una tienda de abarrotes y lo redondeé con una lima. La sangre, bueno, pues simplemente piqué el dedo con un cuchillo. Volví al monte a la misma hora, y ahí estaba el burro, parado, esperándome, en el mismo lugar, silencioso, inmóvil. El aire se sentía denso, caliente a ratos y helado a otros. No cantaban los grillos, no ladraban los perros de los ranchos cercanos. Era un silencio feo. Hice todo lo que me dijo. Puse el espejo en la tierra, eché la sangre, prendí la vela. Cuando la flama tocó el suelo, el burro se tiró de lado y ya no se movía. Y entonces pude ver cómo empezó a cambiar. Las patas se le hicieron largas, deformes. La piel parecía que se derretía, como si se le cayera a pedazos. Tenía forma de hombre, pero no era un hombre. Era una cosa oscura, alargada, con ojos tan negros que parecían 2 hoyos. Y sonreía. Una sonrisa enorme, pero no se reía. Solo mostraba los dientes. Yo me quería ir, pero no podía. No sentía las piernas. Y me dijo: ya no estoy atrapado. Ahora tú estás marcado. No entendí qué quiso decir hasta que me fui. Esa noche dormí con fiebre. Tuve sueños horribles. Árboles en llamas, gente sin ojos, un bebé llorando, enterrando en tierra. Los días siguientes me empezaron a ir bien, demasiado bien. Me ofrecieron un terreno por mitad del precio. Mi hijo se curó de una tos rara que ya llevaba con meses. Me gané una rifa sin haber comprado boleto, pero todo venía con algo atrás, una sensación, como si me siguieran, como si algo me respirara en la nuca. Sentía que en los espejos me veía un poco diferente. Mi cara se sentía como más alargada, más delgada. Y luego empezaron los gritos. Los gritos empezaron a las 3 de la madrugada, justo una semana después de haber hecho aquel trato.
Venían de afuera, cerca de la entrada de mi casa, pareciendo un niño, pero no se escuchaban normales. Eran largos, como si no tomaran aire. Lloraba, gritaba, se quejaba y entre cada chillido, como si algo más lo acompañara. Como una voz de adulto, pero distorsionada, hablándole bajito. Salí con el celular y con la linterna en mano y un machete, pero no había nadie. Al día siguiente, mis gallinas amanecieron muertas, con las tripas de fuera, acomodadas en forma de círculo. Una tenía la lengua atravesada con un clavo. Nadie se mete hasta mi casa así nomás. Tengo perros, pero esa noche ninguno ladró. Era como si tuvieran miedo. Esa fue la primera señal, y luego vinieron las sombras. En mi casa comencé a ver pasar figuras de reojo, a veces en el pasillo, a veces por la ventana de la cocina. Dejaban una estela como de humo, pero con olor a carne vieja, a animal muerto. No era imaginación. Mi esposa también empezó a sentir que alguien la observaba cuando lavaba la ropa. Hasta mis hijos empezaban a llorar sin razón. Una noche, cuando me estaba afeitando, vi en el espejo algo que me paralizó. Detrás de mí, en el marco de la puerta, estaba parado él. No el burro, sino él. Una figura negra, delgada, con cuernos cortos y retorcidos hacia abajo. Los ojos completamente blancos y una sonrisa. Esa pinche sonrisa. No hizo nada, solo me miraba. En el reflejo, pero cuando volteé no había nada. Solo el vapor del baño, bañando el vidrio, y mi cara con la piel toda pálida del susto. Después de eso busqué ayuda. Fui con un brujo, uno bueno, que vivía en un cerro pasando el pueblo. Viejo, ciego de un ojo. Me recibió sin saludarme, como si ya supiera lo que iba. Me revisó, me tocó la frente y me dijo: lo que viste no era un nahual, hiciste trato con un viejo, con el viejo. Le pregunté qué se refería al diablo. Me dijo que no necesariamente como la pinta la iglesia, pero que sí, una de sus formas, una de sus caras. Dijo que a veces aparece en forma de burro, de chivo, de hombre elegante o de sombra, que da cosas pero siempre se cobra. Me ofreció hacerme una limpia, pero me advirtió que no iba a quitarme la marca, solo la calmaría. Me lo hizo, duró horas. Sentí que se me subían bichos por todo el cuerpo, que se me abría la cabeza y me jalaban los pies. Incluso hasta vomité negro y escupí gusanos. Esa noche, por fin, pude dormir bien, pero al tercer día volvió. No como la sombra, esta vez vine en sueños. Me habló desde un lugar oscuro, lleno de voces y lamentos. Me dijo que ya era mío, que lo había aceptado sin preguntar, y que algún día iba a venir por mí, que mientras tanto me iba a dejar saborear lo que no me toca. Y lo hizo. Me llegó a trabajo, me dieron un contrato como encargado de parcela. Vendí el terreno viejo al triple de lo que valía. A mi esposa le regalaron una camioneta. Todo era suerte, todo era extrañamente raro. Pero sin embargo, olía podrido toda esta buena suerte. Las cosas me empezaban a saber saladas. La carne se echaba a perder rápido en mi casa, aunque estuviera congelada. A veces amanecían plumas negras en mi patio. Mi sombra se veía más larga en ciertos momentos. Una vez la vi moverse aunque yo estaba quieto. Mi hijo menor me dijo un día: papá, anoche un burro me dijo que tú le diste la sangre. Ahí fue cuando pedí ayuda a un padre, un sacerdote. Me confesé, lloré, me derrumbé completo. Le conté absolutamente todo. Me escuchó y me puso una mano en la cabeza y rezó. Me dijo que había hecho un pacto y que los pactos, incluso los del alma, tienen condiciones. ¿Y si me arrepiento de corazón?, le pregunté. Ya no es cosa de arrepentirse, hijo, ahora es cosa de resistir. Ese fue el último intento que hice. Desde entonces aprendí a vivir con la presencia, porque lo siento todavía. Hay noches que despierto y siento que alguien está sentado en la orilla de mi cama. Hay un susurro que me repite las mismas palabras: ya vendrá la hora. Y cuando me miro al espejo, ya no me reconozco tanto. Mi cara siento que cambió. Mis orejas están más alargadas, mi sonrisa es más ancha. A veces siento que yo ya no soy yo. Hoy me animé a contar esto porque hace unos días murió un primo mío, atropellado por una camioneta. En su entierro, vi a un burro negro parado a lo lejos, entre los árboles. Me miró y puedo jurar que sonrió. Yo sé que no era un burro cualquiera, yo sé que ella viene por mí. Y si un día ven un animal parado frente a su casa y les habla, no contesten, no hagan tratos con lo que no entienden, porque se los va a cobrar de una forma u otra. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Yo iba a morir, estaba seguro, pero esa noche alguien entró a mi cuarto y me dijo: todavía no, corazón.
Desde entonces, no sé si estoy vivo por un milagro o por una deuda que alguien más pagó con algo que no entiendo. Esto que te voy a contar me sucedió hace como 3 años, aunque parece que fue de ayer. Nunca había hablado de esto, ni siquiera con mi familia, porque no quiero que piensen que me afectó la fiebre o que perdí la razón por lo mal que estaba. Pero me acuerdo de cada detalle, lo viví consciente, y si alguien ha pasado por algo similar en ese centro de salud, seguro va a entender lo que yo digo. Yo soy de un pueblo de esos que apenas aparecen en los mapas, allá por la sierra, uno de esos donde si te duele algo, te aguantas, porque no hay ni doctores, o bueno, había. En ese tiempo el centro de salud era una casita vieja con techos de lámina y 2 cuartos. No había ni lo básico. Las enfermeras eran pasantes, jovencitas que llegaban por un par de meses y se iban antes. El doctor, bueno, a veces cuando había. Ese año me enfermé feo. Primero pensé que era una gripa de esas que duran unos días, pero no. Al tercer día ya no podía ni pararme. Fiebre, dolores en los huesos, náuseas. Cuando me llevaron al centro de salud, ni suero tenían. Me acostaron en una cama vieja y me dijeron que me aguantara a ver si se me bajaba solo. Mi mamá fue a rogarle al doctor del pueblo de al lado, pero estaba de vacaciones. Escuchaba cómo lloraban bajito afuera, y lo peor era que yo ya sentía que me iba. No veía bien, me costaba respirar, me dolían los ojos. Esa misma noche me quedé solo en el cuarto. Había otra señora en el cuarto al lado, y una enfermera que se la pasaba en el celular. Nadie me pelaba, me estaba apagando solo, y ahí fue cuando la vi. No escuché cuando pasó, simplemente sentí que abrieron la cortina. No sentí que caminara, solo abrí los ojos y estaba ahí, parado a un lado mío. Una mujer con uniforme blanco antiguo, no como los de ahora. El suyo era largo, con cuello cerrado, y una cofia chiquita en la cabeza, como las que usaban las enfermeras de antes. Tenía el rostro serio, pero no daba miedo. Se veía como cansada, como alguien que lleva años sin dormir. Me miró directo y me puso una mano en la frente y me dijo: «Todavía no es tu hora, corazón». Sentí una paz rara, como si me bajaran de golpe toda la fiebre. Casi en el acto me quedé dormido. A la mañana siguiente, cuando desperté, me sentía mucho mejor. No al 100, pero algo había cambiado. La fiebre había bajado considerablemente. Ya no me dolía tanto el cuerpo como antes. Cuando vino una enfermera, me preguntó cómo estaba. Yo le dije que me sentía mejor desde que la otra enfermera había venido. Esta me preguntó que cuál. Y yo le dije que la que estaba vestida diferente, de blanco blanco. Le dije. Se quedó callada. No dijo nada, pero le cambió la cara. A los días mejoré completamente y salí. No del todo curado, pero ya podía caminar. Pasó el tiempo y lo dejé pasar como una recuperación milagrosa. Hasta que un día, platicando con un vecino, le conté lo que había sentido. Y ahí fue cuando empezó todo lo raro. Él me dijo que ya había escuchado algo parecido, que hace años el hijo de un ganadero muy rico del pueblo se había enfermado gravemente, igual que yo, que estaba muriéndose y que no lo pudieron mover porque tenía los pulmones llenos de líquido o no sé qué. Entonces ese señor, desesperado, fue a buscar un brujo que vivía en una cabaña detrás del cerro. Ese brujo era muy potente, es lo que decían, de los que no cobraban, pero tampoco pedían cosas normales. Y lo que le pidió fue raro. Vas a dar tu dinero, pero también vas a dar espacio. Espacio para que lo que venga pueda entrar. El señor aceptó y el niño se salvó. Pero dicen que desde ese día, el señor mandó construir varias salas nuevas en el centro de salud. Compró equipo, mandó traer medicina. Incluso levantó un área de urgencias que ni se usaba. Pero nunca dijo por qué lo hizo, solo decía que lo había prometido. Y entonces empezaron los rumores. Que en el centro de salud, cuando alguien estaba muy grave y no había forma de curarlo, aparece una mujer que no habla mucho, que nadie la ve entrar, pero que siempre sabe qué hacer, que cuando está huele agua de rosas y alcohol viejo, que a veces cuando uno se despierta escucha pasos, pero no hay nadie. Al principio me reí, dije bueno, seguro la fiebre me hizo estar alucinando, pero luego vinieron otros casos. Una señora que tenía la presión alta, que se muere por un infarto, y juró que una doctora viejita le sobó el pecho hasta que volvió a respirar. Un niño con dengue hemorrágico salió sin una sola hemorragia después de que una señora le metió una aguja en el ombligo y le dijo que no dijera nada. Y todos coinciden en lo mismo. No está en la lista del personal. Nadie sabe su nombre. Nadie la ha visto caminar por los pasillos. A mí me tocó. Yo la vi. Y no era un ángel. No sentí que fuera del cielo. Sentí algo distinto. Como si no fuera buena ni mala. Solo algo que está ahí. Algo viejo. Que no cuida porque debe hacerlo, sino porque tiene una clase de trato con alguien.
Y es la parte que más miedo me da. ¿Qué le dio ese señor para que ella se quede? ¿Y qué pasa si un día el precio ya no son las riquezas? Unos meses después de todo eso, volví al centro de salud. No porque estuviera enfermo, sino porque una de mis tías se puso grave, presión alta, y como de costumbre, no había ambulancias, ni doctor, ni nada. La llevamos en camioneta y como ya eran pasadas las 11 de la noche, todo estaba apagado. Solo había una enfermera, una jovencita nerviosa que no sabía ni cómo tomarle bien la presión. Mi tía se estaba poniendo mal, se le iban los ojos de lado, y yo empecé a sentir ese miedo que ella conocía, ese que me había agarrado cuando me estaba muriendo. Me quedé parado en el pasillo, esperando que apareciera ella, la misma enfermera que me había tocado la frente. No me atreví a decirlo en voz alta, pero en mi mente estaba casi rezando. Y entonces pasó algo que no se me va a olvidar nunca. Se fue la luz, todo quedó en penumbra, solo un par de luces de emergencia quedaron, y el silencio se volvió espeso. Ni grillos, nada, solo el sonido de mi tía jadeando. Yo la tenía agarrada de la mano y la enfermera se alejó porque no sabía qué hacer. En eso, escuchó el sonido de pasos, pero no eran pasos normales, eran lentos, como arrastrados, como si alguien caminara con zapatos viejos o con suela dura sobre tierra. Y luego, ese olor a rosas y alcohol viejo. No la vi llegar, solo apareció ahí, a un lado de mi tía, con el mismo uniforme blanco, antiguo, la cofia en la cabeza. Sin decir una sola palabra, le puso la mano en el pecho y le murmuró algo que no entendí. Mi tía dio un suspiro largo, como si por fin pudiera respirar, y la mujer le sostuvo el brazo con fuerza, mirándole con unos ojos que no parecían humanos. No eran malignos, pero tampoco parecían buenos, sino como vacíos, como si vieran a través del tiempo. «Vas a estar bien», le dijo, de forma bajita, y entonces se volvió hacia mí. Me clavó los ojos y no sé cómo explicarlo, pero sentí que me conocía, que sabía lo que yo había visto, lo que había sentido meses atrás, como si me dijera sin decirlo: «No te equivoques, esto no es un regalo, ni es gratis, esto tiene un precio». Me quedé paralizado y cuando parpadeé, ya no estaba. La enfermera joven volvió, toda alterada porque no sabía qué hacer, y cuando vio que mi tía respiraba normal, me preguntó qué es lo que había pasado, que qué habíamos hecho. Le dije que no sabía, que solo simplemente mejoró. Mi tía se recuperó, como si nada, como si no se estuviera muriendo. Pasó un tiempo y empecé a investigar, o a preguntar más. No directamente porque sabía que si lo hacía de frente, me iban a tomar por loco, pero fui armando el rompecabezas con cosas que la gente contaba, en las fiestas, en los velorios, en las cocinas. Al parecer, la mujer de blanco aparece solo cuando hay casos muy graves, nunca en cosas simples, solo cuando la vida está colgando en un hilo, y siempre en la madrugada, y nadie sabe quién es. Algunos dicen que fue una enfermera que trabajaba en ese mismo centro de salud cuando lo construyeron, y que murió por una infección maltratada. Otros dicen que es una bruja que cuida ese lugar porque ahí se hizo un pacto. Pero hay un rumor más fuerte, uno que me quita el sueño de vez en cuando. Dicen que el pacto que hizo el ganadero fue mucho más oscuro de lo que se cree, que el brujo no solo le pidió su dinero, le pidió que permitiera que ellos entraran, no para quedarse, sino para moverse a través del hospital, como si el hospital fuera una especie de un canal, una puerta, un portal, y que por eso cada vez que alguien sana de forma milagrosa, en otra parte del hospital, alguien se enferma o se muere, que es un equilibrio pues, y si lo piensas pues tiene sentido, porque aunque algunos se curan, otros se van de repente, gente que iba por una cortada y termina con fiebre, una señora que fue por dolor de muelas y se le inflama el rostro hasta no poder respirar, niños que entran por una vacuna y salen con convulsiones, casos raros, mal explicados, que simplemente se pierden en el papeleo. Yo ya no he vuelto a ese hospital, no me acerco a ese centro ni aunque me esté muriendo, porque entendí que el trato no era para salvar a todos, solo a algunos, y no porque ella quiera, sino porque alguien paga el precio por fuera. La última vez que pasé por ahí me asomé desde la carretera, todo estaba apagado, menos una sola ventana. Al fondo, y en la silueta de vidrio, se veía una mujer parada, inmóvil, mirando, y sentí de alguna forma que miraba hacia mí. No sé si fue mi mente o el aire del momento, pero pude escuchar su voz en mi cabeza, otra vez lo mismo. Todavía no es tu hora, corazón. Y eso me dio más miedo que si me hubiera dicho que ya era mi hora. Te juro que cuando la vi, pensé que me iba a morir del susto. No fue una sombra, no fue un bulto mal visto en la noche. La vi a ella, vi cómo se colgaba, y no fue una ilusión, fue real. Yo no soy de por allá,
pero cuando tenía como 27 años me fui a trabajar a un rancho que está a unos 15 minutos del pueblo. Un lugar seco, medio olvidado, mucho monte, mucha tierra colorada. Pero el patrón pagaba bien, así que pues ni modo, trabajo es trabajo. Me fui a vivir ahí un tiempo. Fue en ese entonces cuando escuché por primera vez lo del roble. Decían que si ibas por un camino de terracería, que sale entre unas milpas secas, llegabas a un árbol enorme, solito en medio de un claro, un roble retorcido, viejo, con las ramas abiertas como si fueran garras. Y justo debajo de ese árbol, decían, se apareció una mujer colgada, pero solo en cierta fecha, el 15 de mayo, y solo a ciertas personas. Yo no creía en esas cosas. Pensaban que eran de esas leyendas que se inventan para asustar a los niños o mantenerlos alejados del monte. Pero la forma en que la gente hablaba de eso, con cierto respeto, como si el árbol fuera un lugar sagrado prohibido, me dejó con la espinita. Había un viejito que vivía por ahí, en una casita hecha de lámina. Siempre andaba con su machete y su sombrero empolvado. Él fue el que me contó todo eso. Decía que hace muchos años, donde ahora hay puro monte, había una pequeña posada. La atendía una señora con su esposo y sus 2 hijos. Eran de esos lugares de paso donde la gente se quedaba una noche para seguir su viaje. Una noche llegaron unos forasteros. No sabían de dónde eran. Había llovido y traían el carro lleno de lodo. Se quedaron a dormir, pero en la madrugada algo pasó. Nadie sabe bien qué fue, pero el chisme dice que mataron al esposo y a los niños, y a ella la amarraron, la profanaron y la dejaron viva, si fuera una especie de castigo, para que se quedara con el dolor. La encontraron al día siguiente, caminando en bata por el monte. No hablaba, no lloraba, solo miraba al frente, como ida. Días después se colgó del viejo roble, el único árbol grande en toda esa zona. Eso fue hace muchísimas décadas, pero la leyenda dice que cada 15 de mayo se vuelve a colgar a la misma hora. Que puedes verla subirse en silencio a una piedra, echarse el lazo al cuello y dejarse caer, como si lo hiciera una y otra vez, sin fin. Yo ni pensaba en eso, pero por esas cosas del destino, me tocó quedarme una noche solo en el rancho. Era quincena, los demás habían ido al pueblo por sus pagos. Yo no tenía familia cerca, así que me ofrecía a cuidar los animales. A eso de las 8 me puse a cenar en la bodega, con una lámpara. Afuera había neblina baja, de esa que se pega en el piso y hacía un viento frío, raro para esa época. De pronto escuché que tocaban la reja de la entrada. Pensé que era uno de los muchachos que había regresado por algo. Salí con la lámpara en mano, pero no había nadie, solo el camino abierto. Entonces escuché los pasos, lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre piedras sueltas. Y lo peor es que no venían del camino, venían del monte. Me quedé congelado, me sudaban las manos y entonces recordé la fecha. Era 15 de mayo. El corazón me empezó a latir con fuerza en la garganta. Traté de reírme de mí mismo, de pensar que era solo una coincidencia, que seguro era un animal, pero ahí estaba yo, solo, con una lámpara en la mano, parada en medio de un rancho rodeado de monte, justo en el día de la supuesta aparición. Sin pensarlo mucho, agarré la lámpara y me fui al camino. No sé si por morbo, por tonto o por qué, pero quise comprobarlo. Caminé por la terracería, esa que va entre milpas. Iba despacio, viendo hacia todos lados, y mientras más avanzaba, más espesa se ponía la neblina. Y lo más raro, el sonido del monte empezó a desaparecer. No había grillos, ni zancudos, ni luces, ni nada. Y entonces lo vi, el árbol, un círculo perfecto de tierra plana, sin una sola mata, y en el centro, el roble, majestuoso, oscuro, con las ramas abiertas como un esqueleto. Me acerqué poco a poco, con la lámpara temblando en la mano, y de pronto sentí que el aire se hizo más frío. No sé qué hora era, no traía el reloj, pero juro que el ambiente cambió, como si alguien me dijera, en cualquier momento va a pasar. Y sí, pasó. Vi una figura salir de entre los árboles, despacio. Era una silueta femenina, descalza, con cabello largo, negro, cubriéndole la cara. Tenía una bata blanca, rota y sucia. Caminaba como si estuviera dormida, como si no sintiera el suelo. Se acercó al roble, se subió a una piedra plana que estaba a sus pies, levantó sus brazos y se echó el lazo al cuello. Lo había dejado colgando en una de las ramas, y sin dudarlo, se dejó caer. El golpe seco, el crujido del cuello, el vaivén del cuerpo balanceándose. Todo lo escuché, todo lo vi con mis propios ojos. Y luego, como si el tiempo se detuviera, ella levantó la cabeza y me miró. Aunque tenía el cuello torcido y la lengua salida, sus ojos estaban vivos, abiertos y fijos en mí. Sentí como si me atravesaran, como si me dijeran algo que no podía entender. Me quedé ahí, sin poderme mover,
temblando. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento parpadeé y ya no estaba. El árbol seguía ahí, pero el cuerpo, la cuerda y la piedra ya no estaban. Solo yo, con el corazón a punto de salírseme del pecho, la lámpara apagada y el silencio inmóvil. No corrí ni grité, mis piernas no me respondían. Me quedé ahí parado frente al árbol, sintiendo como algo frío me trepaba desde los talones hasta la nuca. Era como si esa mirada me hubiera dejado clavado al piso. La lámpara se me resbaló de las manos, caí al suelo y se apagó por completo, dejando una oscuridad cerrada. Solo se alcanzaba a ver el contorno del roble por la tenue luz de la luna entre la neblina. Entonces empecé a escuchar a crujir la cuerda, otra vez. Era como si el cuerpo estuviera moviéndose, el sonido del lazo tensándose, el golpeteo sordo del cadáver balanceándose contra el tronco. Pero cuando intenté volver a mirar, no había nada en el árbol, solo la sombra. Pensé que ya me estaba volviendo loco. Me froté los ojos con fuerza. Quise convencerme de que lo había imaginado. Al darme la vuelta para regresar al rancho, noté algo en el suelo. Era una marca, como si algo se hubiera arrastrado. Eran huellas, descalzas. Y había otra cosa, un olor espantoso. Algo como entre humedad, tierra podrida y sangre. No sé bien cómo describirlo. Era como si se hubiera metido a la garganta el olor y me revolviera el estómago. Me alejé rápido a paso apresurado, pero conforme avanzaba, el camino ya no parecía el mismo. No reconocía las piedras ni los arbustos. Todo se me hacía más largo, como si hubiera caminado en círculos, y cada tanto escuchaba pasos detrás de mí, pasos descalzos, arrastrados, y de vez en cuando un sollozo bajito, como si alguien llorara sin hacer ruido. Fue entonces cuando caí de rodillas. No podía más. Sentía que algo me seguía, que si volteaba la iba a ver de nuevo, más cerca, más clara. Me tapé la cara con las manos temblando, llorando del puro miedo. Y entonces escuché otra vez su voz. Era un lamento, pidiendo ayuda. Primero fueron esos sollozos y después empezaron a escucharse gritos de dolor y aullidos. Yo creo que era su voz, repitiendo lo que vivió en aquella noche. En ese momento empecé a correr y llegué hasta el establo donde estaba. Me metí y cerré con candado. No pude dormir esa noche. Me senté contra la pared, con un cuchillo en la mano y el corazón acelerado. Afuera se escuchaban como ruidos, como si alguien caminara en la azotea, como si algo se arrastrara por el techo de lámina. Pasaron los días y no quise contar nada. Después de un tiempo me fui del rancho. Dije que me habían ofrecido otro trabajo en otra parte, pero era mentira. Simplemente quería largarme de ahí. Al final ya no supe qué habrá pasado. Solo sé que yo tuve la desgracia de haber presenciado lo del 15 de mayo. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar al canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra roble para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Nunca he sabido si eso que vi fue real o si ya estoy mal de la cabeza, pero desde aquella noche dejé de dormir tranquilo. Y no soy el único, otro muchacho del pueblo también lo vivió, pero él ya no volvió a hablar. Se encerró en su casa con su mamá y dicen que desde entonces se ha quedado medio loco. Todo empezó por desobedecer una advertencia. Aquí en el pueblo hay un cerro al que todos le dicen el del venado. Se ve desde cualquier parte, pero no tiene caminos, ni senderos, ni nada. Nomás un par de veredas por donde suben los animales. Es puro monte, ramas, piedras y silencio, pero todos lo respetan, especialmente en Semana Santa. Desde que yo era niño, los adultos siempre nos decían lo mismo. No suban al cerro en Semana Santa. No es bueno que jueguen con eso. Nunca explicaban a qué se referían bien. Nomás decían que no se debía, que no es bueno tentar al diablo, que hay cosas que no nos tocan. Y uno de morro pues nomás se ríe, hasta que creces y te gana la curiosidad, y haces estupideces como la que yo hice. Yo tenía 18 en ese entonces. Me juntaba con dos compas, de esos con los que te sientes invencible, el Toño y el Beto. Nos gustaba andar de vagos, fumar, escuchar música en el panteón, esas tonterías que uno hace para sentirse diferente. Cada Semana Santa no fuimos a misa ni nada. El Jueves Santo nos juntamos temprano para ir a ver si encontrábamos un lugar donde meternos a nadar, pero todo estaba seco. Ya para la tarde, Toño dijo algo que no se me va a olvidar.
¿Y si subimos el Cerro del Venado? A ver si es cierto que espantan. Beto y yo lo miramos y nos reímos. El puro choro de los viejos, dije yo. Yo sí jalo, contestó el Beto, pero vamos de noche para hacerlo más interesante. Y así quedó. Preparamos linternas, una bocinita para escuchar música. Llevamos un poquito de esa hierba verde y un poquito de alcohol, y cada quien se subió. A las 10 de la noche empezamos a subir por la parte trasera del pueblo, donde está más empinado. El aire olía raro, como a zacate quemado. Subimos lento, el monte crujía con cada paso. A ratos se escuchaban chicharras y a ratos nada, como si se fuera el sonido. No llevábamos mucho cuando Beto, que iba adelante, se paró en seco. Oigan, ¿ya vieron eso? Pensamos que estaba señalando algún animal, tal vez alguna serpiente, pero al fondo, entre los árboles, había una luz tenue, rojiza. Parecía como una fogata. Toño dijo que fuéramos a ver. Yo dudé por un momento. Sentía un mal presentimiento, como el pecho apretado. Pero seguimos, como viles tontos. Nos acercamos agachados, cada vez más despacio. La luz se hacía más intensa, hasta que la vimos. Una especie de fogata grande, pero como que no tenía humo. Y alrededor había 3 figuras. Eran mujeres, desnudas. Tenían el cuerpo pintado con una mezcla de rojo y negro, como si estuvieran manchadas de sangre y ceniza. Pero lo peor no era eso. Estaban cantando algo, como un tipo de rezo, un canto que no sonaba español, ni ningún otro idioma que yo hubiera escuchado. Era como un arrullo espantoso, con la voz quebrada, como si lloraran al mismo tiempo que rezaban. Toño sacó su teléfono para querer grabar. Le dije que ni se le ocurriera, pero ya era tarde. Una de ellas se dio la vuelta y nos vio directamente. No gritó ni corrió hacia nosotros, nomás extendió el brazo y sonrió, como si nos estuviera invitando. El fuego subió más. Las otras 2 dejaron de cantar y ahí fue cuando lo vimos. No eran mujeres normales, no. Algo les crecía del cuerpo. Una de ellas tenía las piernas como torcidas, como de cabra, con pezuñas. Otra tenía los brazos alargados, colgando como ramas secas. Y la tercera, la que nos vio primero, no tenía ojos, solo cuencas negras y brillosas. Salimos corriendo como nunca en la vida. Corrimos cerro abajo sin ver por dónde. Toño gritaba que nos seguían. Yo no quería voltear, solo escuchaba risas. Pero no eran risas normales, eran como burlonas, como de alguien que te disfruta el miedo. Beto se cayó. Yo me regresé por él. Se había golpeado la pierna y Toño en un momento había desaparecido. Lo ayudé a pararse y nos fuimos como pudimos, arrastrando los pies. Tardamos varios minutos en bajar, pero lo peor fue que el pueblo estaba en silencio total. No se oía nada, ni perros, ni gente, nada. Nos metimos a mi casa sin decir nada. Nadie nos quiso creer, hasta que pasaron las horas y Toño no volvió. Pasó una semana sin que regresara a su casa. Lo encontraron tirado a mitad del campo, cerca del río seco, sin ropa y con la cara completamente quemada. Y lo peor es que tenía una mueca, una sonrisa. Desde ese día no volvimos a hablar de eso. No sé cómo explicarlo, pero después de esa noche, el mundo no volvió a ser igual. Lo que sentí bajando del cerro fue algo que ni siquiera se compara con el miedo. Fue otra cosa, como si algo de mí se hubiera quedado allá arriba. Y eso me persiguió durante semanas. El día que encontraron a Toño, todo el pueblo comenzó a hablar. La versión oficial fue que se había perdido y murió de hipotermia, pero el cuerpo no tenía signos de frío. Tenía quemaduras y esa sonrisa, como si algo lo hubiera dejado así, como una advertencia. Beto dejó de hablar, literalmente. No volvió a decir ni una palabra desde ese día. Su mamá me dijo que lo escuchaba hablar dormido, pero que no eran palabras, que eran sonidos. Ese mismo canto que escuchamos aquella noche, como si algo hubiera entrado en el cuerpo. Yo traté de seguir con mi vida, pero no se puede cuando cada noche escuchas sus voces, cuando apagas la luz y ves sombras moverse por tu cuarto, cuando sientes que te observan desde la ventana, aunque vivas solo. Un día pasaron cosas que me obligaron a aceptar que ya no estaba solo. Me desperté a medianoche por el ruido de pasos en la azotea. No eran gatos, eran pasos pesados, como si alguien caminara arrastrando algo. Me armé de valor, subí con un bat, pero no encontré nada, aunque al día siguiente había marcas de pezuñas en el concreto, como si estuvieran fundidas, como quemaduras, y un olor horrible a huevo podrido, a carne vieja. Mi abuela decía que el olor era azufre, como a demonio. Yo no quería creer, pero cuando la vida se vuelve un infierno, terminas creyendo. Fui con el sacerdote del pueblo, le conté todo, no me juzgó, pero me dijo que no podía ayudarme,
que hay cosas que solo se resuelven con arrepentimiento verdadero. Yo le dije que no sabía por qué me pasaba esto, que yo no había hecho nada, y él me contestó algo que se me quedó grabado. Hiciste lo peor, estuviste donde no debías de haber estado. Solo suben los que buscan perderse. Me dio unas oraciones, agua bendita y una vela. Esa noche recé, lloré y grité, todo, y solo fue peor. La vela explotó de la nada, el cuerpo se empezó a poner helado, y por unos segundos vi algo en la esquina de mi cuarto. Era una figura de mujer, pero no se movía, solo estaba ahí, como vigilando. No tenía rostro, solo piel colgando y la boca abierta. No dormí, y al día siguiente tomé una decisión. Fui solo en pleno día, de regreso al cerro. Subí con miedo, con rabia, con un rosario en la mano. Grité, lloré y pedí perdón. No sé por qué lo hice ni a quién estaba hablando, solo gritaba al viento. Pero en algún punto el aire cambió. Todo se quedó en silencio, como esa noche. Y luego una voz pero dentro de mí, no afuera. Una que me hablaba desde mi cabeza. No decía palabras, era solo una emoción, como si me dijera, ya no vuelvas. Puedes irte, solo no vuelvas a cometer tonterías. En ese momento me desmayé y me desperté muchas horas después, ya cuando había oscurecido, ya sin luz, solo. Pero el miedo se había ido, como si me hubiera sacado algo de adentro. Bajé el cerro con las piernas temblando y desde entonces no he vuelto a subir. Nadie me lo tiene que decir. Yo sé que ese lugar no era para nosotros. A veces los pueblos guardan secretos, no porque quieran ocultarlos, sino porque hablar de ellos los vuelve reales. Yo no sé si lo que vi esa noche fue brujería, un castigo o una advertencia. Solo sé que Toño ya no volvió y Beto ya no habla. Y yo ya no soy el mismo. Y si alguien se lo pregunta, eso de que dicen de que las brujas son falsas, es mentira. Existen, pero no tienen escobas, ni calderos, ni sombreros como la gente piensa. A veces solo son mujeres haciendo rituales en el cerro. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Nunca pensé que algo tan simple como abrir una puerta pudiera cambiarme la vida. Cuando empecé a trabajar como maestro rural, pensé que lo más difícil sería la lejanía, el calor o la falta de recursos. Pero lo que realmente me quebró fue ese salón. Esto pasó hace unos 6 años. Me ofrecieron una plaza en una escuela primaria en un pueblo perdido entre los cerros. De esos a los que llegas por terracería y apenas hay señal de celular. No tenía muchas opciones en ese momento, así que acepté sin pensarlo mucho. El primer día fue tranquilo. El director era un señor ya grande, medio seco pero respetuoso. Me presentó con los otros 2 maestros que trabajaban ahí y con el conserje. Un viejito muy callado que siempre andaba con una gorra rota y los pantalones manchados. Me dieron mi grupo de 5º grado y me asignaron un salón que estaba en uno de los extremos del plantel. Todo muy sencillo, pero cuidado. Lo único raro era un aula que estaba justo frente a la mía, con las ventanas tapadas por dentro con cartón y una cadena oxidada en la puerta. No le di importancia al principio, pensé que era un salón en desuso o quizás una bodega, pero cuando pregunté por él, todos cambiaban la cara. Ese está cerrado desde hace muchos años, me dijo una de las maestras, esquivando el tema. Yo por curioso le insistí. ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahí? Nada, mejor ni preguntes. Nomás no lo abras, me contestó. Esa fue la primera advertencia. Luego el director me lo dijo de forma más directa. Oye, ese salón ya no se usa, está clausurado. Está prohibido abrirlo, ni se te ocurra asomarte. Me pareció exagerado, pero bueno, uno llega nuevo y no quiere causar problemas. Así que me hice la idea de ignorarlo. Posiblemente solo era una broma y lo usaban como bodega, pero querían asustarme. Pasaron las semanas y me adapté. Los niños eran buenos, aunque varios con historias muy pesadas. Familias con violencia intrafamiliar, pobres, padres ausentes. Lo típico en ese tipo de lugares, pero hasta eso que eran respetuosos y calmados, y eso hacía todo más llevadero. Una tarde salí más tarde de lo normal, porque estuve revisando tareas. Ya casi oscurecía y la escuela estaba vacía. Solo quedaba el conserje, barriendo en la cancha. Fue ahí cuando lo escuché, un ruido dentro del salón clausurado. Fue clarito, como un golpe seco, como si hubieran tirado una silla. Me asomé, pero no vi nada. Me acerqué a la puerta y la cadena seguía puesta, pero por la rendija de abajo vi una luz encendida. Una luz como amarilla, tenue, como de un foco muy viejo. Me quedé helado. Pensé que alguien se había metido, que quizás algún vago del pueblo o algún chavo haciendo bromas. Fui a buscar al conserje para contarle. Le dije lo que vi y me dijo que seguramente estaba cansado,
que ahí no había luz desde hacía más de 20 años. ¿Y si alguien se metió?, le dije. Nadie se mete ahí, créame. Ese lugar no es para curiosos, todos lo conocen muy bien. Lo dijo tan serio que hasta me hizo dudar de lo que había visto. Al día siguiente todo parecía normal. Los niños jugando en el recreo, un par de maestros tomando café, pero yo no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa luz, y menos el golpe que había escuchado. Pregunté discretamente a algunos alumnos. Uno me dijo que su hermano mayor le había contado que ahí murió una niña hace muchos años. Otro me dijo que ahí espantaban. Una más me juró que su tío fue maestro y renunció después de una semana. Todos eran rumores, leyendas, pero cuando algo se repite tanto, algo debe de tener de cierto. Un viernes, después de clases, el director tuvo que salir por un asunto familiar y me pidió que me quedara a revisar unos libros en la oficina. Eran casi las 7 de la noche cuando terminé. Fui a dejar unas cosas a mi salón y al pasar frente al aula clausurada, vi que la cadena ya no estaba puesta. Pensé que quizás era una broma de mal gusto. Me acerqué. La puerta estaba entreabierta, como si me invitara a pasar. Sentí una presión en el pecho, como si algo me dijera que no entrara, pero ya estaba ahí y la curiosidad me ganó. Empujé la puerta con suavidad. Hizo un chirrido agudo, largo, como si llevara años sin abrirse. Lo primero que me llegó fue un olor a humedad, a encierro, pero también algo más, como a trapo mojado, como a sudor viejo. El aire estaba denso, polvoriento. Dentro el salón parecía detenido en el tiempo. Pupitres pequeños con los nombres de los niños rayados con lápiz, un pizarrón verde desgastado, una figura del cuerpo humano colgada en una esquina, ya descolorida. En las paredes, dibujos pegados, con masking tape podrido, como si nadie los hubiera tocado desde los 90s. Pero lo más raro fue al fondo del salón. Había una banca diferente. No era de escuela, era una banca larga, de madera oscura como de iglesia, y frente a ella una especie de altar improvisado. Encima, una caja pequeña, cubierta con un velo blanco y veladoras, todas derretidas, como si las hubieran usado hasta el final. Sentí un escalofrío brutal. El aire ahí dentro se sentía cargado, como si estuviera denso, como si me empezara a respirar. Quise salir, pero antes de dar la vuelta, escuché algo, un murmullo. No puedo explicarlo. Era como si alguien hablara bajito, pero no entendía las palabras. Era una voz infantil, como la de una niña. Volteé despacio y ahí la vi, sentada en una de las bancas del fondo, mirando el pizarrón. Una niña, o lo que parecía una niña. No se movía, no respiraba, estaba completamente quieta. Su pelo negro le cubría el rostro. Quise hablar, decir algo, pero no me salía la voz. El miedo me paralizó. Parpadeó durante un momento y desapareció. Salí corriendo a toda prisa, hasta me tropecé con una banca y me raspé la pierna, pero no me detuve hasta llegar a la cancha. Ahí me quedé, temblando, sin saber si lo que vi fue real o si estaba perdiendo la cabeza. Esa noche no pude dormir bien. Al día siguiente fui con el director y le conté todo. Él me escuchó en silencio, y cuando terminé solo me dijo: «Te dije que no abrieras esa puerta, no sabes lo que hiciste». Y se fue, bastante enojado. No me explicó nada más, ni tampoco quise preguntar, porque algo dentro de mí ya sabía que no tenía que haber entrado ahí. Pero lo peor no fue esa noche, fue lo que empezó después, ya que desde esa noche no volví a ser el mismo. Dormía mal, me levantaba empapado en sudor, empecé a tener pesadillas rarísimas. No eran como sueños normales, sentía que me arrancaban del cuerpo. Escuchaba voces, siempre la misma, suave y aguda, susurrándome cosas que no lograba entender. Y en todos los sueños estaba de nuevo en ese salón, parado frente a esa banca del fondo, y ella, sentada, siempre con la cabeza agachada. Intenté ignorarlo, seguía dando clases como si nada, aunque los muchachos empezaban a notar que yo andaba raro. Me preguntaron si me sentía bien, que si estaba enfermo. Algunos incluso hacían bromas de mis ojeras, pero había uno especial, uno que se me quedaba viendo distinto, el cual se llamaba Ernesto, un niño callado. Un día se me acercó al final de clases y me soltó algo que me dejó helado. «Profe, usted también la vio, ¿verdad?». Le pregunté qué estaba diciendo, tratando de mantener la calma, pero bastante curioso. La niña del salón cerrado. Ella se aparece cuando uno entra. A mi tío le pasó. Ese fue el primer momento donde realmente me quebré por dentro. Sentí que yo no estaba solo en esa locura, que esto que estaba pasando no era solo un producto del estrés o de mi cabeza. Le pedí que no hablara de eso con nadie. Me dijo que su familia lo había advertido siempre: «No te acerques a ese salón, no mires hacia adentro, no toques nada». Su tío, el cual también fue maestro en esa misma escuela, había durado solo 2 semanas. Lo encontraron hablando solo en una esquina
y al poco tiempo lo llevaron al hospital. Dije que eran rumores, leyendas, pero mi cuerpo ya no podía seguir fingiendo. Una noche escuché pasos en el patio. Me asomé por la ventana del cuarto que me rentaban cerca de la escuela. Vi una figura. Al principio pensé que era un perro, pero caminaba como erguido, delgada, encorvada, y se quedó quieta en la sombra, en plena oscuridad, viéndose a mi ventana. No tenía rostro. Esa noche me encerré con un crucifijo en la mano, sin saber rezar, sin saber a quién pedirle, solo repitiendo en voz baja: ya no, por favor, ya no quiero verla, ya quiero estar en paz, como si me estuviera disculpando con un poder divino. Al día siguiente decidí que tenía que hablar con el conserje. Él me vio llegar todo desvelado, con las manos temblando, y no preguntó nada. Me llevó hasta la barda trasera de la escuela, detrás de unas plantas secas, y ahí me contó todo. Esa niña se llamaba Mariana. Fue alumna de esta escuela hace como 20 años. Muy inteligente, muy aplicada, pero tenía problemas con los papás. Golpes, gritos, abandono. Un día vino con la cara toda golpeada. La maestra de aquel entonces, una señorita que se llamaba Rosario, quiso denunciarlo. Fue al DIF, a la policía local, pero aquí ya sabes cómo es, no hicieron nada. La voz del viejo se empezó a quebrar. Un viernes después de clases, le dejaron encerrada por accidente en el salón. Era época de lluvias, nadie la escuchó, nadie fue por ella. La encontraron hasta el lunes. Nadie sabe cómo, pero la niña murió ahí dentro, solita. Dicen que trató de salir por la ventana, pero no alcanzaba. Dicen que gritó hasta quedarse sin voz. Sentí un nudo en la garganta. El conserje me miró, como si supiera exactamente lo que yo había vivido. Desde entonces, los que entran la ven. No siempre, solo si ella quiere. Y cuando pasa, ya no hay vuelta atrás. Le pregunté si había una forma de calmarla, de liberarla o algo. Me dijo que algunos sacerdotes ya habían venido a bendecir el salón. Intentaron hacer misas, oraciones, incluso habían traído agua bendita y lo habían esparcido por todos lados. Pero no sirvió de nada. Esa niña no busca consuelo. Está buscando a alguien que se quede con ella. Esas palabras me persiguieron por días. Empecé a perder la noción del tiempo. Una madrugada, ya sin poder más, decidí volver al salón. Llevaba una vela, un rosario que me prestó la señora que me rentaba el cuarto. Quise hablar con ella, decirle que no lo olvidamos, que su muerte fue injusta y que lo sentía. Entré. El salón estaba como antes, silencioso, podrido, detenido en el tiempo. Coloqué la vela en el altar improvisado, puse el dibujo y me arrodillé. Lo siento, Mariana, no debe haber entrado sin permiso, no debí despertarte. Y entonces la escuché. Quédate conmigo, por favor. Sentí su respiración en mi oído, un aliento helado. Me di la vuelta, pero no vi nada, estaba solo. Las bancas empezaron a crujir y se movieron solas, como si niños invisibles se sentaran en ellas. Corrí. No me importó dejar la vela encendida ni si me caía, solo corrí. Renuncié esa misma semana, me fui sin decir adiós, simplemente dejé todo. Han pasado años, pero todavía sueño con ese salón. Y lo más raro es que a veces, cuando me siento solo, tengo la sensación de que alguien me observa desde la esquina del cuarto. Y en las madrugadas, cuando me levanto al baño, juro que escucho sus lamentos. Una vez le conté esta historia a un amigo, esperando que me dijera que estaba loco, que fue el estrés, que lo imaginé. Pero lo único que me preguntó fue: ¿y tú cerraste bien la puerta esa noche? Y desde entonces ya no estoy seguro si se me habrá pegado. Yo no soy un hombre religioso, y eso, créeme, tiene mucho que ver con lo que te voy a contar. Todo empezó por una noticia que al principio parecía buena. El Cristo de la parroquia, esa figura que cuelga en el altar mayor desde hace décadas, empezó a llorar sangre. Así lo dijeron todos, que era un milagro, que el pueblo, por fin, estaba siendo escuchado. Pero no fue un milagro, no, fue todo lo contrario. Yo trabajaba en la papelería que está junto frente a la iglesia. Tenía años ahí, atendiendo a los niños que salían de la escuela, vendiendo lápices, sacapuntas, sacando copias, cosas normales. Nunca me había metido con nadie, y me gustaba andar de chismoso. Pero todo se volvió tan extraño que no pude evitar empezar a observar. La primera vez que vi al Cristo llorando fue un martes. Eran como las 7:30 de la tarde, ya casi cerraba. Escuché mucho alboroto del otro lado de la calle, como si fuera una procesión. Gritos, rezos, gente corriendo, y pues me asomé por curiosidad. Y ahí estaban, más de 20 personas dentro del templo, arrodilladas, llorando. Muchos tomaban fotos con el celular y lo vi, desde la puerta lo vi. Esa imagen de yeso que había estado ahí desde antes de que yo naciera, tenía una mancha roja en el rostro, justo debajo del ojo izquierdo.
Pensé que tal vez algún loco le había echado pintura, como una clase de broma, alguien que lo había hecho con morbo. Pero no, la mancha no era pintura. La sangre salía lento, como si fuera realmente el Cristo el que estuviera llorando. Ese mismo día en la noche empezaron a sonar las campanas solas. No una vez, sino varias veces, como si alguien invisible las jalara. El padre de la parroquia, un señor ya mayor y muy cansado, dijo que no sabía cómo estaba pasando eso, que probablemente era por el viento o por alguna cuerda que estaba floja, pero no hacía viento y no había nadie dentro del campanario. La noticia se corrió como pólvora. Llegaron incluso reporteros de pueblos vecinos, incluso algunos curiosos de la capital. Todos querían ver al Cristo milagroso. El pueblo que llevaba en crisis por falta de trabajo, por la sequía, por los robos, de pronto se volvió bendecido. Pero yo ya no me sentía así. Desde esa primera noche empecé a tener sueños raros, pesadillas. Veía la imagen del Cristo en mi cuarto, en la esquina, sin moverse, pero con la cabeza ligeramente girada hacia mí, y sus ojos, los ojos estaban completamente negros. No le conté a nadie, me sentía como un loco. Pensé que era por haberlo visto de cerca, por el estrés, pero no fui el único. La señora que vendía tamales en la esquina me dijo, días después, que su hijo de 5 años amaneció con la nariz sangrando y dice que el señor del templo se metió en su cuarto. Yo le dije que no hablara así, que qué cosas estaba diciendo, que eso era un sacrilegio, pero ella insistió. Me lo dijo con los ojos llenos de miedo. Mi niño no miente, dijo que lo vio parado junto a su cama. Después otras personas también comenzaron a reportar cosas raras, sueños con el Cristo, apariciones, hasta se decía que lo habían visto caminar por dentro del templo cuando no había nadie. Y entonces comenzaron las muertes. Primero fue la hija del carnicero. Se enfermó de repente. Una fiebre altísima. Convulsionó. El médico del pueblo dijo que era meningitis. La enterraron en 3 días. Luego fue el nieto de don Aurelio, el señor que siempre está en la plaza vendiendo elotes. El niño amaneció muerto, así, sin más, como si algo lo hubiera asfixiado mientras dormía, sin señales de pelea, ni gritos, nada. Las cosas se pusieron peor cuando una mañana el Cristo apareció con los brazos en una posición distinta. Nadie sabe cómo. Antes tenía los brazos extendidos, clavados en la cruz. Ahora los tenía ligeramente levantados, como si estuviera a punto de abrazar a alguien. Fue entonces cuando la gente comenzó a sentir verdadero pánico. Ya no lo veían como milagro, ya no le iban a rezar. Ahora iban a dejarle como ofrendas, como si intentaran calmarlo. Yo estaba seguro de que eso no era un milagro, era otra cosa. Una vecina, muy metida en cosas de la Biblia, me dijo algo que me dejó helado. Lo que está ahí no es un Cristo, es una imitación, una burla, y alguien lo trajo al pueblo. Esa frase me acompañó durante días, una burla. Empecé a investigar por mi cuenta. Fui a hablar con los más viejos del lugar, con los que aún se acuerdan de cómo llegó esa figura al templo. Muchos decían que fue donada hace muchos años por una familia rica de otro pueblo. Otros decían que ya estaba ahí desde que se fundó la parroquia, pero había estado guardado por décadas. Una señora de esas que ya ni se pueden parar, me dijo. Esa imagen la escondieron por algo. Nadie quería usarla porque cuando la sacaban pasaban cosas. La última vez, un rayo cayó en la iglesia y mató al padre anterior. Sentí un escalofrío. Todo parecía apuntar a lo mismo. Esa cosa que estaba en el altar no debía estar ahí. Algo malo se había desatado. Y lo peor es que nadie quería moverla, porque si lloraba sangre, si se movía, si se manifestaba, era porque tenía cierto poder. Yo ya no aguantaba. Cerraba la papelería más temprano. Evitaba pasar por la iglesia. A veces escuchaba su llanto en mi cabeza, un lamento suave, como si de verdad estuviera vivo. Una noche lo soñé de nuevo, pero esta vez fue diferente. Estaba parado frente a mí, ya no en la cruz, sino de pie, con la túnica desgastada y los pies ensangrentados. Tenía una corona de espinas, pero no era de ramas, era como un alambre de púas. En lugar de rostro tenía una mancha negra, y al acercarse a mí, me susurró algo que nunca voy a olvidar. Aún faltan más. Desperté gritando, mojado de sudor y llorando. Al día siguiente murió otro niño. Ya iban 5 a la cuenta. Y ahí fue cuando entendí que esto no iba a parar, no hasta que alguien hiciera algo. Lo que más me dolía era saber que nadie hacía nada. El padre seguía ahí, celebrando misas con esa cosa colgada atrás, como si todo estuviera bien. Algunos fieles, todavía tercos, seguían yendo a rezarle, a suplicarle milagros. No veían lo que yo veía, o tal vez no querían verlo. Y es que cuando el miedo se hace costumbre, la gente se vuelve ciega. Cada semana decidí ya no pasar por enfrente. Me daba ansiedad verlo. Incluso cuando bajaba la cortina de la papelería,
Volteé a ver al piso para no cruzar la mirada. Ya ni podía dormir bien. Soñaba con su voz, con esa frase que me había dicho en el sueño. Aún faltan más. Yo no sabía si estaba volviéndome loco, pero algo dentro de mí sentía que era cierto. Un miércoles por fin se rebasó la línea. Eran como las 4 de la tarde. Llovía, casi no había gente en la calle. Y de pronto otra vez empezaron a sonar las campanas. Pero esta vez no fue como antes. No eran 3 o 4 piques. Sonaron por más de 5 minutos seguidos, sin parar. Fuertes, como si alguien las estuviera jalando con furia. Salí empapado y corrí hasta la puerta del templo. Había otras personas ahí también, y entonces vimos algo que me dejó frío. El Cristo ya no estaba en su lugar. La cruz seguía ahí, pero vacía. Las veladoras tiradas, el piso manchado como si alguien o algo hubiera bajado esa figura pesada de yeso por su propia cuenta. El sacerdote no apareció en todo el día. Cuando por fin lo hallaron, estaba cerrado en la sacristía, temblando, diciendo incoherencias. No hablaba con sentido, solo decía cosas como: no era él no era, él vino a reclamar. Esto está mal. Lo llevaron al hospital del municipio y ya no regresó al pueblo. La policía fue, revisaron de todo, no encontraron rastros de robo, nada. Simplemente la imagen había desaparecido. Nadie se explicaba cómo. Pero esa misma noche varios vecinos afirmaron haberlo visto. No en la iglesia, sino caminando por las calles. Unos dijeron que lo vieron a lo lejos, parado bajo la lluvia, frente a la tienda del centro. Otros lo vieron cruzando el parque viejo, lento, como si buscara algo o a alguien. Yo no lo vi, pero sí lo escuché. Estaba en mi casa, acostado, sin poder dormir, cuando la campana sonó de nuevo. Pero esta vez no en la iglesia, sonó justo al lado de mi casa, como si colgara del cielo mismo. Y después ese lamento, ese susurro de voz, como un rezo en un idioma que no entiendo, pasó justo por mi ventana. No me atreví a mirar, no esa vez. El miedo ya no era solo por él, sino porque la gente había empezado a enloquecer. Algunos incluso decidieron irse del pueblo, otros dejaron de ir a trabajar, se encerraron en sus casas rezando todo el día. Uno incluso se quitó la vida en la plaza, dejando una carta que decía: él me mira por las noches. Y entonces, una tarde, volví a soñar con él. Pero no fue un sueño normal. Esta vez me llevó con él. Me hizo caminar descalzo por el templo. Me mostró a los niños sin vida, sentados en las bancas, callados, con los ojos blancos. Me hizo escuchar sus rezos. Me hizo arrodillarme frente a su cruz vacía. Me preguntó algo que nunca voy a olvidar: ¿cuántos más vas a dejar morir antes de actuar? Me desperté con la garganta seca, con las manos entumidas. Sentía que me iba a dar un infarto. Y fue ahí cuando decidí hacer algo, lo que fuera. Me acordé de lo que me había hecho la anciana, la que no podía caminar, que esa imagen estaba maldita, que había sido escondida y que nunca debió haber vuelto al altar. Así que fui con ella. Me recibió con una vela encendida y una cara que parecía saber lo que yo iba a decirle. Le conté todo, mis sueños, lo que había visto, lo que había escuchado. Y entonces me dio un nombre que vivía en un rancho alejado, que según ella había sido parte del grupo que ocultó la imagen hace décadas. Fui con él, no tenía nada que perder. Ese hombre, ya grande y con un bastón, me dijo la verdad, que esa figura no era de este pueblo, que la trajeron desde otro lugar, pero que venía con algo pegado, que no era un simple objeto de devoción, sino un contenedor. Que la última vez que estuvo expuesta se desató una tragedia. No es el Cristo, me dijo, es algo que se esconde detrás de su cara, algo que toma forma de lo que más temes, lo alimenta. Entre más le rezan, más fuerte se hace. Le pregunté que cómo lo habían detenido. Lo sellamos con un rezo viejo, me dijo, un ritual que ya casi no se conoce, pero no servirá de nada si ya se liberó. Si ya lo han visto caminando, ya no es un objeto, ahora es una presencia. Le supliqué que me ayudara, que me dijera qué hacer, y solo me miró con tristeza y me dijo: ya no hay nada que hacer, muchacho, solo queda esperar a que él se termine de saciar y se vaya. Los días siguientes fueron un infierno. Ya no se escuchaban risas en la calle, las campanas se callaron, los perros se escondían y las noches eran peores, porque sabías que estaba allá afuera. La figura fue vista por última vez saliendo del panteón viejo. Nadie se atrevió a seguirlo, nadie quiso saber más. La parroquia cerró durante unos días, ya nadie hablaba de él. Los que quedamos simplemente aprendimos a vivir con esa sombra, y aunque muchos creen que ya se fue, yo sé que algún día volverá, porque cuando cierro los ojos a veces puedo escucharlo, esa voz susurrando entre las paredes. Aún me faltan más almas. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno.
Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra pueblo para saber que termines el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y comparte el video con tus amigos para que la comunidad Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, este fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.